con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. ¡Palmas! Vamos a alabar al Señor con panderos y cantos. Vamos a alabar al Señor con panderos y cantos. Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. Y que en la tierra se canta y en el cielo se oye. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, así se alaba a Dios. Bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó, aquel que caminó, está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado y me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí, me quema, 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 me quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó, aquel que caminó, ¿dónde? Está aquí, está a mi lado. Y me quema, 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 me quema. Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que me está bajando. Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que me está bajando y me quema, 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 me quema. Como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí, me quema, 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 me quema. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca yo edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca yo edifiqué,
y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual edifiqué. Esta casa no se cae, ¿por qué? Esta casa no se cae porque está sobre la roca, y tu vida no se cae, ¿por qué? Y mi vida no se cae porque está sobre la roca. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Ave María Purísima. Iniciamos nuestra Santa Misa en acción de gracia a San Miguel Arcángel, Sagrado Corazón de Jesús, por el cumpleaños de Brenda Aramí, 15 años, Lisa Cintia, 54 años, París Renata, 1 año, 40 días de José Maximiliano, por el aniversario matrimonial de Lisa y Marcelo, por la salud física y espiritual de Eder, Mónica, Antonina, Guillermina. Peticiones varias: liberación, sanación y conversión de Yanina, Luis, María del Carmen, Pablo César, por las intenciones de José y familia, Julio Domingo y familia, por el viaje parroquial al Brasil. Difuntos: Iván Alejandro, Isabel, Edgar Roque, Eduardo, Cirilo José, Otilia, Gumercindo, Miriam, Jorge Daniel, Adela, Juan, Nicasia, Sergio Irán, Eduardo, Cirilo José, Virina, Ramón, Reinero, Dora Ismelda, María Celia, Marcial, María Graciela, Guillermo, Aricio, Emidio, Asunción, Alexandra Maricel. Al ir finalizando la jornada de hoy, venimos a dar gracias a Dios por su amor incondicional para con nosotros, porque Él ve lo que guardamos en el corazón y constantemente nos pide que le sigamos. Para iniciar la Santa Eucaristía, fortaleciendo nuestra fe, recibamos a quien la presidirá cantando. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva este año que nos regala 2026! ¡Y viva nuestra comunidad! Un fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, ya puras ello, ya en este fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta de amor. ¿Verdad? Y hay tantas cosas lindas que hoy queremos agradecer.
Vamos a comenzar agradeciendo aquí por los 15 años de Brenda Aramí. 15 años, un fuerte aplauso aquí a Brenda Aramí. Levanten la mano todos los que quieren tener 15 años, levanten la mano. Esa gente de este año vamos a llevar. Así que Brenda, fuerza, fuerza, porque todos queremos tener tu edad, pero sobre todo para hacer una vida linda, ¿verdad? Una vida de acuerdo a lo que Dios nos pide. Nos abrimos a la puerta de asumir responsabilidades a esa edad, a los 15 años. Bueno, también queremos agradecer por los años, a pesar de que un poquitito más adelante ya están Lisa Cintia, que cumple 54 años. Muy Lisa, ¿quién es Lisa? No me enseñan de la edad. Bueno, un fuerte aplauso para Lisa, que nos cuenta su edad. ¿Quién es Cintia? Cintia, aquí está, 54 años, un fuerte aplauso para Cintia. Y todos queremos tener esta edad porque está comenzando París Renata, un añito. ¿Dónde está París Renata? ¿Dónde está? Ahí está. Pero qué alegría, che. Y justamente este año 2026 tiene que ser el año de la alegría. Pero hay algo más, porque Lisa y Marcelo agradecen un año más de su matrimonio. ¿Dónde va a estar Lisa y Marcelo? ¿Quiénes son? Lisa y Marcelo. Allá están, y ellos luego son. Un fuerte aplauso para los dos. Entonces Lisa, ya violan de regalo de cumpleaños, al mismo tiempo, cumpleaños y matrimonio. Allí voy a pensar poner a Marcelo, donde te iba a regalar, así voy a decidir, bueno, qué lindo que es eso entonces. Y hay otras intenciones más, porque ustedes saben que en este momento estamos transmitiendo nuestro primer canal católico a todo el Paraguay. Unas 500.000 personas que van a enderezar en todo el Paraguay, imagínense. Así que ya era la fiesta verdaderamente. Y una de las personas por quien rezamos, y que es una gran colaboradora y que está un poco enfermita, la señora Marta Bocio. Ella, ¿saben cuántos años tiene? 98 años. Ya llevo PTMI para la señora Marta Bocio, porque ella, imagínense, con 98 años, todos los días, todos los días. A veces, Ari, cuando me voy a visitarle, se corregille, y mando a vete, ni quiere vete y veas 98 años. Ahora está un poco enfermita, así que vamos a rezar por ella también, por su intención y por toda su familia, sus hijos, nietos, bisnietos y posiblemente tataranietos. Vamos a botar el tema ahí, ¿verdad? Bueno, también vamos a rezar aquí por nuestro diácono. Vení un poco aquí. Rodrigo, el 31 de enero se va a ordenar de sacerdote salesiano en Concepción. Bueno, y él está llegando, ¿verdad? En Uruguay, ¿verdad? ¿Dónde estuviste estudiando? En Buenos Aires estuve estudiando. En el mismo lugar donde yo estudié entonces, ¿verdad? En San Justo. Entonces quiere decir que está bien formado este muchacho. Allí va, en Buenos Aires. ¿Y dónde se iban? ¿Al centro salesiano? A la Capilla María, Madre de los Pobres. Madre de los Pobres. Mira, pues yo me iba en el otro, San Justo y Don Bosco. Bueno, qué lindo que es tener un sacerdote para nuestra iglesia. Así es que, y él es un fruto más de los tantos que se han ordenado en Concepción. Cuando yo me ordené, soy concesionero ahí, cuando yo me ordené era el sacerdote número 45 de ese colegio salesiano y parroquia María Auxiliadora e Instituto San José. Yo no sé qué número ya son, de sumar, tener que sumar, de el número 60, imagina, de los que pasaron por esa obra salesiana. Una parroquia y una obra se conoce que está madura en su fe solamente cuando comienza a producir religiosas y sacerdotes. Mientras andan ya a producir, vea, ya no voy a dirigir. Así es que como comunidad tenemos que producir las vocaciones para la iglesia. Pero no le saludamos solamente a Rodrigo, que va a ser sacerdote ya el 31 de enero, sino que también a su papá y a su mamá que están aquí, don César y ña Filomena. Un fuerte aplauso. Levanten la mano ahí. Bueno, así es que agradecemos a Dios por la generosidad de don César y ña Filomena que le entregan a su hijo. ¿Están contentos ustedes?
La bebé lleva. Don Bosco decía luego, el que entrega un hijo a la congregación salesiana y le entrega a la iglesia, dice, tiene por 5 generaciones salvación. Hey, hoy. Estoy ya prometiendo de Don Bosco. Quiere decir que hay que agradecer a Dios. Vamos a rezar también. Hoy le estuve visitando y por eso nos pide oración al doctor Adolfo. Este doctor también que ayuda muchísimo, Añande Yarañe, reza también siempre por nosotros y ahora está internado. Hoy le estuve visitando, está en terapia intensiva, pero por lo menos entiende todavía. Así que le prometí también nuestras oraciones. Hoy le llevé la unción de los enfermos al doctor Adolfo. También el señor Víctor Eduardo, que va a tener su cirugía, y entonces me pidió también una oración especial, así que rezamos también por Víctor Eduardo, que va a ser operado. Y también vamos a rezar por un sacerdote, había concesiones el padre Carlos Canilla. Él es muy conocido, él es jesuita, fue también provincial de los jesuitas en el Paraguay, y se va a operar también del corazón abierto. Y está pidiendo sangre también. Así que el que pueda donar sangre, peñen boyá y pidan en el nombre, o sea, del padre Carlos Canillas. Y entonces que quieren donar su sangre para que pueda ser operado el lunes 12 de enero. Vamos a rezar también entonces por este sacerdote. Y queremos rezar también por Marcelina Santa Cruz, que acabo de saludarle, llevarle la unción. Y está muy mal, le agarró ACV hemorrágico y está en IPS en este momento, en estado crítico. Así que vamos a rezar por su salud y por nuestros hermanos que ya partieron a la casa del Señor, por Aurora Chancio de Bocio y Marino Delgado, y todas las otras intenciones que nosotros traemos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Iniciamos nuestra misa y lo primero que hacemos es arrodillarnos ante el Señor y pedirle humildemente perdón. Te pedimos, Señor, perdón por las veces que no supimos responder prontamente a tu llamado, que nos llama a la conversión. Te pedimos, Señor, perdón por las veces que no te reconocimos en nuestros hermanos que nos pidieron ayuda. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no supimos contenernos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de juzgar, en nuestra manera de hablar de los demás. Todo esto, Señor, te pedimos perdón por estos pecados y por tantas otras faltas que hemos cometido en estos días. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, tu Verbo vivo eternamente en el cielo y asumió de la Virgen María la debilidad de nuestra carne con la encarnación, te pedimos que por su manifestación como esplendor de la verdad nos obtenga la plena redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Vamos a pedir en este momento el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, hoy te pedimos que te quedes con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que hagas fecunda esta palabra que vamos a escuchar y que caiga en tierra fértil para que dé el 100%. Ven y abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Espíritu de Dios, y llénalo de tu sabiduría, de tu entendimiento. Hoy te pedimos, Señor, para que nos des esa oportunidad de amar y de crecer en comunidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a avanzar paso a paso confiados en que tú trabajas en nosotros. Amén. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Jesús trae una buena noticia. Llega el reino de Dios. Estemos preparados haciendo la voluntad del Señor. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, Dios nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Él nos ordenó, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, de quien ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha, y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Palabra de Dios. Te daré las naciones como herencia. Te daré las naciones como herencia. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como prioridad los confines de la tierra. Te daré las naciones como herencia. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. Te daré las naciones como herencia.
Jesús proclamaba la buena noticia del reino, sanaba todas las enfermedades de la gente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Viva la manifestación en los Reyes Magos! Y un fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, queridos hermanos, qué lindo es. Lo primero que hago es muchas felicidades por este año y feliz 2026. Así es que el Señor verdaderamente nos regale esa gracia a todos de que sea un año de gracia. Y andé con realidad como liturgia, llamoñé por un moiguripea, ¿verdad? Del primer domingo de Adviento. Upebe con yandé ya bueno sapucay maguripeña de yaras allá ¿verdad? Para que venga en medio de nosotros, para que en este año 2026 venga a caminar con nosotros. Upea con la yayerurea cuejina guripeña pununay moiguri, a través de los profetas. Lo que tanto ya estaban esperando el pueblo de Israel se cumple con la primera manifestación. O vean con la epifanía. Vean que tiene palabra griega que alguna vez no entiende guasuinte, va para la isea. Pero epi, arriba, faneo en griego quiere decir entonces iluminar. Quiere decir lo que nos ilumina desde arriba, como la luz. Entonces, me saca. Entonces, ñandere sapea, o me saca, peñandere coe, peñane apetu, bueno, aquí toda oscuridad, el Hoshech, como dice la Biblia, todo lo que es oscuridad, todo lo que es cosa negativa en nuestra vida, todo lo que es oscuro, tiene que desaparecer. Por favor, no se olviden que cada año el ciclo litúrgico está simbolizando toda nuestra vida. No sé si yo voy a vivir 80 años, si voy a vivir 90, si yo voy a vivir 70, año vale y cota hace, allá. Justamente que ocuña cara y ya me imagina con IPS, hoy me hace ya a la madrugada hoy. El sábado, el viernes, estuvimos celebrando sus 70 años. 70 años lo celebramos con toda la familia. No sé en la foto, ve todo, a página curiosa. Y mira, hoy como el Señor de repente te dice, bueno, entonces hay que estar preparados, nos dice el Evangelio.
Y entonces, en este caminar que nosotros tenemos, es como un ensayarse. Ñañe, pues no haya practicar peñandereco en un año. Entonces la ñandé, ya y coseno la cristiano, añetete y charamo. Entonces ya practicará cada año, queridos hermanos. Por eso es que comenzamos con el nacimiento. Coanga con ñandé, hina ña moñe penu ye, hina peñandereco ve. Ñañe penu ña mañana, ya es bueno, algo nuevo tiene que surgir. Por eso que todas las lecturas nos hablan de una vida nueva que comienza. Porque ya tengo ya mañana, un año cumplí, ¿verdad? Un añito cumple esa criaturita. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros podemos decir de una criaturita de un año? ¿Cuántos años tiene ahí tu nieta, señora? ¿Qué años le come mi cuñada? 5 años, 4 años. Apecha. ¿Ese cuánto tiene esa? ¿O esa era la de un año? Esa era, bueno, apecha. Entonces, no, peor. ¿Esa cuánto tiene? 1 año y medio, bueno, apecha. Pero entonces uno dice y piensa, ¿qué va a ser de esta niña? ¿Qué va a ser de este niño? Siempre es esperanza. Jaupear en Goñandé, entonces pues siempre nuestro ciclo litúrgico para decir que nosotros también volvemos a recomenzar. Hoy vos estás llegando a los 15 años. 15 años quiere decir dejar de ser niñita. Nada, ve mamita cuñaí. Con ahí entonces de pues no hay puro vende acá. Entonces, justamente para tomar decisiones en la vida y decir hacia dónde vamos a caminar. Diga, tú y Goanga, entonces la andesea, anderute, anda y guaymaba, de abuela o lo que sea, o de inaba, evan de ella, bueno. ¿Por qué? Porque vos ya sos ordenada, sos organizada, sos una persona que verdaderamente piensa y dice, bueno, yo asumo mi responsabilidad. Ubeago y se la yayu a veñan de yara en donde ves allá es veñan de yara. sea, yo añecuame, lleva porque decolareme en bagüese, pero yo mismo me comprometo, yo mismo asumo mi responsabilidad porque me diste todas las cualidades, todas las capacidades, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, pero para seguir adelante, para crecer. Entonces, y esto es lo que estamos celebrando durante todo este tiempo. La ya celebra es el tiempo de la Navidad. El 25 de diciembre, después de haber preparado 4 semanas, 4 domingos, tiempo de advenire, adviento, peón guajeta ajina. Entonces, ve, ñande, retecueya lleva de lo más profundo, ñande apitu, ñande punua lleva, ñande mindu, me catujina, ñande cuave, ñande yara, cuave, ñande. Entonces fuimos preparando el corazón. Nació el Señor. Pero nos comprometemos, ¿se acuerdan que el domingo siguiente, el primer domingo después del nacimiento de Jesús, celebramos a qué cosa? La Sagrada Familia. Porque Pemitao naceba, llevo cacuana, tiene que crecer. ¿Dónde va a crecer? Un niño solamente puede crecer, queridos hermanos, en donde encuentra acogida, donde encuentra de parte de la comunidad responsabilidad. ¿Y cuál es la comunidad natural? La comunidad más pequeña que nosotros formamos se llama familia. De Sejanderú, bueno, entonces la verdadera familia, queridos hermanos. Por eso que está esa música tan linda, de iguaña de música, de Baigua, señora del Padre Ceciño, que ninguna familia comience así de repente, que ninguna familia, etcétera, termine por falta de amor, etcétera, etcétera. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente con mi tauna seba de cueve lembe coago caguana, jamoy copeñan de llana lo caguata, jao caguata, ñandere coeve. Entonces somos nosotros los responsables, queridos hermanos, que le vamos a hacer crecer a este niño, a este Dios que ha nacido en nuestra vida, que ha nacido en nuestra comunidad, que ha nacido en medio de nosotros, de nuestra iglesia, ¿entienden? Y después seguimos el domingo, los que fueron misa ayer, enseguida que hemos celebrado la Epifanía. Vaya a celebrar Curilá, vaya a celebrar la Epifanía. Pero sea por Andrés, dice Epifanía, pendeja ahí, vamos a ver, va dice. Epi arriba, faneo, luz que ilumina, revelación, ella acá, upea que dice. ¿Qué quiere decir celebrar la Epifanía del Señor?
Quiere decir que si se ha manifestado primero a un grupo que le estaba esperando durante tanto tiempo, ¿verdad? Que son los judíos, a ese pequeño grupo, ahora se manifiesta a toditos. Daipori entonces ñandea porque te ve las yana ore cuetende, ore benguarante u beñande yara, no, el Señor es para todos. Por eso en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por el Señor y nos convertimos al Señor, entonces podemos transmitir y dar a los demás, iluminar a los demás, ser epifanía para los otros, ser manifestación, revelación para los demás. Bueno, por eso es que las lecturas que escuchamos hoy, queridos amigos, nos dice demasiado bien lo que significa esta epifanía. Toda esta semana vamos a ir mirando en positivo. Pero ñande bueno mandu atajina ani que vender sarai y ñande jaque oijina betenjera anticristo, hoy la anticristo. Pero San Juan nos dice que el anticristo ya está en medio de nosotros y hay muchos anticristos en medio de nosotros. Así es que tenemos que entender lo que significa el anticristo. Hey, vamos vengo de la palabra anti, oñemoine contra ve. Derecha por hacer las cosas. Dene honesto sé. Jauda tenía lleva bemesa, bemesa área y de ella por apagar de tanto. Ella por iba a firmarse ave. Ya sobrefactura, ya botado ya de la pisabe, ya montaña de la pisabe. Hemos igual Hugo ave ya falsea. La ande balanzando guapo y país y ve música vea, ve guapa vea, lleva. Pan y bolitos yo. Entonces veis. Entonces, queridos hermanos, es muy importante que nosotros sepamos y veamos en una realidad, ahí está, epifanos, la luz que tiene que iluminarnos. Ya el Hoshech se dice en hebreo, en la Biblia, o dice la oscuridad. La oscuridad solamente es vencida, queridos amigos, con la luz. Pero es algo interesante. Porque ustedes saben, los que vivimos en el campo, los que vivimos en los lugares entonces alejados, pero también en la ciudad se puede distinguir, ¿verdad? Y de repente comienza a amanecer, a alborear. Y cuando comienza, vos estás en la oscuridad, pero ve, campo veo y gusto, ve porque ven ahí por luz, toda esa oscuridad la lleva. Y de repente cuando comienza a salir el sol, te das cuenta cómo la tiniebla se disipa, la oscuridad va desapareciendo. Quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros dejamos nacer al niño Dios en nuestra vida, si ese niño que ha nacido en el portal de Belén, lo hemos hecho nacer aquí en nuestra conciencia, en nuestra vida, nos cambia la vida. Entonces dice que ha clareado, oye, clarea, o uña de peiñeputúa o desaparece, pero automáticamente desaparece. Interesante. La oscuridad y el sol, así, y desaparece el sol y aparece toda la luz. Así es también, queridos amigos. Automáticamente la presencia de Dios hace desaparecer el mal. La presencia de Cristo en nuestra vida hace desaparecer al diablo, hace desaparecer a Satanás, hace desaparecer, queridos hermanos, todo aquello que es pecaminoso. Pero, de San Juan este día, a ni que venderezar ahí, que no es que vamos a tener que esperar un anticristo, no hay que vaya acá, va a aparecer en las nubes o no sé dónde va a aparecer el anticristo, como muchas veces la gente piensa así. O me hago influencia protestante o mis sectas, no, San Juan es demasiado claro y te dice, el anticristo está en medio de nosotros y el anticristo no es uno solo, sino que continuamente el anticristo está presente, porque son las tentaciones y son las veces que vienen a querer jodernos la vida. Vean con el anticristo. Venga donde ellos inderógame. Porque lande su, lande ru, lande vecino, lande naicuain de yari maleta ya hay señande.
para ser un buen cristiano. Entonces no estamos viviendo como el Señor quiere, porque te está llevando hacia un mal camino. Upea la anticristo, pena de pitimoya, pena de ayudaña. Yo, por ejemplo, la vez pasada estaba hablando ahí con una familia, ¿verdad? Una señora que me decía que sus hijos, ¿verdad? Tiene 6 hijos, ya son todos grandes, ya tiene nietos. Y después me dice, al final le dice, yo voy a ir a la domingo, y diga, tú ya la domingo la misa, jabe, dice. Amba eres, vio. Tengo en la misa de las 6 de la mañana a las 5 ahí en la misa, pero viene que vamos a ir. Las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, cada hora de Yujuta en cualquier lugar, coabe, de Yujuta en cualquier lugar. Tu si te ir de capital, siempre Yujuta en algún lugar. Caru, lo que sea Yujuta. Diga, tú ya a la misa, jabe, vaya, eres mío. Porque ula se me envuelve a domingo, te coge acuera ula con los nietos. Entonces, lo está con los nietos. Entonces, según diga, tú ya se me porque acuerdo la chevisita. ¡No, señora! Ay, hoy yo a Zapucay, min de bárbaro. Siempre por 7 de ahí. ¡No! Ay, hoy a Zapucay, no, hombre. A te cuañe en diabla, acuérdame. Porque las escuelas uno de visita, entonces, invitarla de visita a la jugar a tu papá. Parece que cuando hay mala misión, es la primera comunión, que pega que vamos a ver ya con parálisis infantil. Ya con nuestra catequesis de niños, ya con nuestra confirmación guau de adolescentes. Joder, nunca más si te he visto no me acuerdo de la misa, ¿sabes? Entonces vos no sos cristiano, discúlpame que te digan, de nada es cristiano. Joder, pues también va a ver cuña caray. Pero padre, pero es mi hijo que viene y solo los domingos. Y bueno, entonces ya rata veo una hora, te veo veñembo, esa caso de cuena. En primer lugar, Dios. Jamás la pepita bellago, pepita beterere, beñemo que está, que pega gamoa. Primero Dios. Jamás hoy tarde te dimos, hoy la ula a las 10, 10 y media, lo que sea. La usaron de visitar, todo, hoy la andera, juno añetete. Tapeó la misa, tapeó las 8, tapeó las 9, tapeó las 10, lo que sea, a pepita hasta la tarde. A Bellajú piscina, a Bellajú, me da charco de Bellajú, pero lo mismo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo nosotros tenemos los anticristos, las tentaciones en la vida? Ay, bonito, nosotros solamente entonces vamos a poder recibir las gracias de Dios cuando cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que a Dios le agrada. Hey, bonito, con algo, Nañico te y la ya explica. Con algo derecho. Tengo de llana. Porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que a Dios le agrada. Eva inglés, francés, alemán, estaba guaní, vende ya boda. Ya veñan de yara, oye, y este es, tendo por que les diría. O explicar yende y que tu hanguay y poner moto para los yapijina lleva peñan de llana. Este es mi mandamiento. ¿En qué consiste? Que crean en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, usted peñan de ñañamindu uanas allí cuamba, parece pe creer. Veango pe Biblia o aparece hebreo voy a escribir, emunajera, emunah. Emunah. Añade ya de muñata y nada. Tena eñemona. Emunah quiere decir, de ahí viene la palabra amén. Amén, queridos hermanos, quiere decir yetu UGC y es la palabra amén. Emunah es la verdad. Es pe yetu u pe reñe prende a se dan de poirisu. Upeago dice la emunah. Upeago dice la amén. Añadego al 2 por 3 ya es amén, ya es yema. Amén, ya es yema. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Da pellejo y mera. Da peñe comprometerse yo y nada. Porque emuná, queridos hermanos, quiere decir amén y quiere decir se añete te agüero viaja se añen carama se anda por ir da por ir veñan de llana. Yo suelo comparar, queridos hermanos, ¿saben con qué cosa? Y que tu la llegó a poner
ñande campaña de ñanasea que harubi hoy que ya le coai dejó mi pastizal fuera rubi perubi me aparque dejó de guata perubi hare yujuta baila yujuta taja taja más hoy cuatro mo pon ala y polo y cuamba eva la taja taja vemos pues a mí la vende pon ya me añe eva en el idioma paraguayo tamañe inglés vejina baila taja taja apeo ya vende canciones hande su hande abuelo hoy cuando poner nada porque yo hita ya ve lande ao nambre hoy cuchara veo no sí o no sí ve gente más hace se go igual se go seminario oro yo ahí alguna vez yo ya pa beta hata have ne canciones ahí pe a la pizza la ne pa pepe besa como más eran banda y la ne pe entonces cuchara veo ya vos besaron nos en baite beta hata bueno queridos hermanos. El creer en Dios quiere decir que nosotros verdaderamente nos aferramos a Dios. Creemos en Dios. Pero peago ye sana. Porque si no coña neñe erei, ya la parei, ya egua uñandemba epala ya yapona. Cuando hago de televisión me cogo estaba y lo criticaba con el obispo cuera. La yagüera en la cacupebe y algunos los obispos cuera de política. En la iglesia hay que ir para hablar de Dios, ella era. Sí, o poco ese que era, o muy en los pecados sociales que no queremos aceptar. Ayer, en la iglesia vamos para hablar de Dios y te van y te hablan de política. Ah, claro, porque en digo politiquería la llevó ahí. Haremos da se ve, haré continuación, haré continuar hoy ahí. Entonces querés poner pantalla para decir. Mira qué interesante, mira qué interesante. La gente me oigo guana veo predicando, no sé. Te imba eva la escuela y sea. Ya gente pa mo oigo yo, allí pa mo oigo eva la y ahí. Queridos hermanos, emuná, amén. Taja taja, ella ese apea la ñan de yarajina. Porque si tenemos la sangre de los mártires, si tenemos la muerte de tantos primeros cristianos porque supieron defender su fe, queridos hermanos, justamente porque conocieron el mandamiento de Dios. Este es el mandamiento que yo les digo que tienen que ustedes cumplir. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y entonces, en la medida en que nosotros creemos en el nombre de Jesucristo, nos amaremos los unos a los otros como el Señor nos ordenó. Esta es otra palabra espectacular. Yañe mila hebreo va esa ya es amor, va esa ya es amor. Ya mire, coven de chica o lo que sea. Ahavá, pelle mi vea. Da inde ava. Ahavá. Va esa la peña y pase de abajo y se ve. No, hebreo ve. Ahavá quiere decir amor. I love you. Vea la inglés ve peña ese no. Roja y juetere y se la guaraní ve. Ahavá. Pe aprendemos y se ve la pendemena me la pendemina ve. Pelle mi. Ahavá. Nemena y taína para el área se ve ahí abajo y donde vive. De la baja esta ciudad lleva. Qué bárbaro. Bueno, pero los idiomas son los idiomas, lleva. Pero lo importante es entender porque el Señor dice, ya yo soy Juana, Hassan Agustín, Jaengo y Purube de frase importante tereía lleva, que justamente yo utilizaba mucho con los jóvenes y les decía, ¿verdad? Porque San Juan Bosco utilizaba para los jóvenes una de las frases maravillosas que es como hacer pensar, así que para vos niña que está cumpliendo 15 años, pues San Juan Bosco es el santo de los jóvenes. ¿Y qué decía? Repitiendo la frase de San Agustín, uno de los grandes santos de la iglesia, justamente decía, ama y haz lo que quieras. Ya repetí mí, ama y haz lo que quieras. Ama se vea. Muchas veces juventud, hoy amo bien, es cierto, puedo hacer lo que quiero, puedo hacer. Pero donde por ahí, ama. Porque la andere es al juro añetete. La andere en mirecó, ne botar como eso. Reja el juro la mena. Entonces,
le embapota verdaderamente como una verdadera esposa, como una verdadera familia. La reja y juno la nemembucuena, entonces le embapota, harilla pota la icatumía y lleva y catujanguaisa la nemembucuera la ocacuapona. Justamente en estos días, queridos hermanos, estuve hablando con un joven que tenía 12 años cuando hubo la famosa masacre de Curuguatí. Vino este muchacho a hablar conmigo, porque ese muchacho tenía 12 años en ese momento. Me tenía que imitar Usueni. Cuando ahora coma 27 años. ¿Y qué pasó, querido hermano? Él estuvo ahí en esa situación cuando los policías le mataron, ajusticiaron a muchos hermanos y nos hicieron creer guau, ¿verdad? Que eso fue una cuestión, ¿verdad? Porque había otros intereses. Japea entonces ñandé la ñamañaro añetete ayema, va verdaderamente, queridos hermanos, es una gran injusticia que hay en medio de nosotros. Pero ciertamente, queridos hermanos, la justicia de Dios llega de una o de otra manera. Seguramente que aquí en la tierra, humía o da ya yepillaya, va a ver daña de condenaya, va a ver de irimba bebea lleva. Y seguimos y viva la jerga. Y sin embargo el Señor nos dice, si nos amamos los unos a los otros, como Él nos ordenó, ciertamente, queridos hermanos, que no vamos a vivir ni vamos a hacer estas cosas contra nuestros hermanos. Y este muchacho me contó, y hasta ahora está traumado, pobrecito, 27 años de coco anga, curuguatigua lleva, va ese bollo casi ve la ituave, va ese bollo casi ve, o ya pirae vegetimave, ve cuartoro ove, ¡pum! Evidentemente que a bebe la caraía ya. Y después dice, con el arma, o moinguebe y punta o moinguebe, o ya pija hueve, bosapucay llueve. Para que vengan los otros y le agarren a los otros, ¿entienden? Y todo orquestado, queridos hermanos, con algo imbala testimonio lleva, pero nunca se dijo nada, ni nunca se dice nada, queridos hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Nadie dice nada, todos calladitos. Es una gran tristeza, ¿verdad? Pero por eso el Señor vuelve a insistir, si verdaderamente nosotros amamos, haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque si amamos verdaderamente, jamás vamos a ir en contra de nadie. Jamás vamos a levantar algo contra alguien, queridos hermanos. Porque ustedes es el verdadero amor. Pero atención, queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba, porque están en Utahina lleva aprenden botado y se aprenden botado y taoína. El amor es límpido, el amor es entrega, queridos hermanos. El amor entonces es algo que nosotros lo vivimos y lo sentimos. Y eso se tiene que ver en las obras. Más adelante San Juan después nos va a decir eso. Y termino, querido hermano, porque hay pucutas y nada, la ñañemongueta nada de lo que nos dice la palabra de Dios, ñane con etago. Entonces quiero tocar solamente esta otra partecita que dice, todo el que niega a Jesús no procede de Dios. Pero negar no quiere decir, yo no creo, yo esto, aquello, porque está con la, yo creo, lorito, y yo creo. Le hago lorito la de ella. Pero eres parei, porque el creer ya emaguri quiere decir, cumplir los mandamientos del Señor. El amor verdadero son acciones, queridos hermanos. Y eso es lo que nos está faltando. Porque nosotros hablamos mucho, pero lastimosamente hacemos poco. Quiere decir que entonces nos falta esa realidad. El que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo. El anticristo, queridos hermanos, significa aquel que solamente busca sus propios intereses.
Y ese es el momento en el cual cada uno tiene que ponerse ante el Señor. Y cada uno tiene que pensar cómo está actuando desde su conciencia. No hace falta que yo me vaya y te diga, andere ya pope, andere ya poamoa. Dere ñemoyana peñande yara en donde ves, antero betea ñemoyana ante el Señor. Porque es nuestra conciencia, nuestro verdadero policía. Upea la yañande hina ba epala yayapoa hina, hamba eisha pa yayapo hina. ¿Con qué intención estamos haciendo? Yo digo, queridos hermanos, si nosotros verdaderamente entendiésemos la palabra de Dios, entendiésemos el Evangelio de Jesucristo, la añetetela yayapono coñande yara y añande. Si nosotros le dejamos actuar a nuestro policía, que es nuestra conciencia, y por ahí teana lleva coñande iglesia, y por ahí teana coñande comunidad, y por ahí teana lleva coñande familia, y por ahí teana coñande neta. Pero vean, queridos hermanos, ya se llana veñan de yara topo coñan de deje. Ya se llana veñan de yara y gato janguay shalo cacuañe tete veñan de recoebe. Así es que vamos a continuar nuestra misa, pero les voy a pedir, queridos hermanos, 1 minuto de silencio. A veña quininín baiteta ñañe moita veñan de yara en ondebe, ñañe pomoita ñañe botita veñan de reza, allá se ya tomba apoa lleva peñan de apitu uye, ese policía que es nuestra conciencia. A ver, ¿cómo nosotros estamos viviendo como cristianos? ¿Yande vio cristiano añetete? Taiko ñandea veí cristiano ureí, cristiano creo, lorito isa. Taiko añetete ñande yajekajina ba eisha pa yayapoana, peñandere koewi, peteite koe plajú, pete koe ñande yaro yeruea ñande a través de sus mandamientos. Que así sea. Vamos a quedarnos en 1 minutito de silencio para reflexionar sobre esta palabra de Dios. Queridos hermanos, nos ponemos de pie y vamos a presentar en este momento ante el Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondamos, Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que viva en actitud de profunda acogida y gratitud por la misericordia de Dios que se da a todos, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que realicen sus funciones con responsabilidad y velen por los sectores más marginados de nuestra sociedad, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por cada uno de los hermanos que sufren la pobreza, la enfermedad, la injusticia, el abandono, la soledad, para que encuentren el consuelo y fortaleza en Dios y María Santísima, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nosotros, para que nuestro actuar siempre esté acorde a lo que nos pide el Señor, oremos. Padre de amor, escúchanos. Vamos a rezar especialmente hoy, agradecer por los 15 años de Brenda Aramí, por el matrimonio de Lisa y Marcelo, y también Lisa, que cumple años, los 54 años de Cintia, un añito de París Renata, 40 días también de José Maxiliano. ¿Dónde está José Maxiliano? ¿Dónde está el mitad ahí ese? 40 días. ¿Dónde está? Allá está, un fuerte aplauso. Ahí está para este niño. 40 días, vamos a presentarlo aquí a nuestra comunidad. Y especialmente rezamos por nuestros hermanos enfermos. Vamos a rezar por Marcelina Santa Cruz, vamos a rezar también por el doctor Adolfo, vamos a rezar también por la cirugía de Víctor Eduardo, vamos a rezar por la salud de Marta Bocio, que nos piden oraciones, y por el eterno descanso de Aurora Ciancio de Bocio y Marino Delgado. Por todas estas intenciones pedimos hoy en nuestra Eucaristía. Te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que reciba tu generosidad. Será para nosotros pan de salvación. Bendito sea, bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Quiero ser pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, nuestros dones, en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy iluminaste a todos los pueblos, revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo, y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal, nos restauraste con una nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, y bendice especialmente hoy a tu hija, que te agradece sus 15 años, para que le mantengas siempre en la unidad, sobre todo, en el respeto, en el cariño y en el crecimiento de tus mandamientos. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tus hijos, que hoy te agradecen un año más de su matrimonio, que han fundado su familia, la Iglesia Doméstica y Sacramento del Amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ñambojasa oyupe, ñandeyara puaguapu. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Cristo el Señor se hizo prójimo de la humanidad, enseñándonos cuál es el camino del amor, siendo él mismo el camino. Acerquémonos a comulgar. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor.
que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Vamos a ponernos de rodillas ante el Señor. Vamos a hacer nuestra oración de agradecimiento. Gracias, Señor, en este momento que nos has alimentado con tu cuerpo y con tu sangre. Gracias, Señor, por tu presencia real en nuestra vida. Gracias, Señor, porque has preparado nuestro corazón y nuestra vida durante este tiempo de Adviento. Has nacido en nuestro pesebre, en nuestro corazón, en nuestra familia. Has nacido en nuestra iglesia, en nuestro grupo, en nuestra nación. Gracias, Señor, porque te has manifestado a cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Señor, nos envías hoy para que esta manifestación, esta epifanía sea para todas las naciones, para todos los pueblos. Nos envías con una misión muy grande, Señor, esa responsabilidad de que tu evangelio llegue a todos. Gracias, Señor, porque nos invitas y dejas en nuestras manos esta gran responsabilidad para que construyamos el reino de Dios. Sabemos, Señor, pero nos das la fuerza para vencer el anticristo, para vencer todo aquello que es oscuridad, queridos hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos das a nosotros y a nuestra comunidad esta fuerza para poder luchar contra todo aquello que es ceguera, contra todo aquello que nos deja vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Gracias, Señor, porque nos unes como familia. Te pedimos por cada una de nuestras familias. Te pedimos en primer lugar, Señor, por papá, por mamá, para que en este núcleo de la comunidad podamos vivir ese amor verdadero, para que en el núcleo de nuestra comunidad inicial se pueda sentir tu presencia real a través de papá y de mamá. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos para que todos los hijos sean bendecidos en tu gracia, para que todos los hijos puedan crecer en los valores y en los principios que se nos van transmitiendo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque has venido a caminar con nosotros. Gracias, Señor, porque nos regalas tus dones. Queremos comprometernos, queremos vivir cada vez más unidos a ti y sobre todo, Señor, queremos alabarte, bendecirte, porque ese es el himno de acción de gracias que sentimos en nuestro corazón, en nuestra vida, porque nos realizas, porque nos sentimos como hijos verdaderos, porque nos sentimos personas realizadas, personas que viven la vocación, esa vocación que tú nos has regalado, Señor. Amén. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón. Vamos a llamar a los que cumpleaños. Vamos a usar eso. Bueno, entonces venía aquí Brenda Aramí.
Vamos a darle una tarjeta de parte del párroco. Entonces, muchas felicidades. Date la vuelta para la foto. Ahora también le vamos a llamar a Lisa. Lisa, vení aquí. Y ya se prepara y viene también Cintia. Va a faltar uno aquí. No está todo. Mi página. Bueno, ven aquí. Cintia, que al mismo tiempo cumple 54, no, 44, 10 años menos. Entonces, bueno, un fuerte aplauso también para ti. Bueno, después, al terminar la misa. Le llamamos entonces a Cintia. Aquí está, 54 añitos. Bueno, ahí está, tu hija. Vos. Y le llamamos aquí a París Renata, un añito. ¿Dónde va a estar? El Yugue Ave París. Un añito. ¿Te gusta tu regalito? Eso. Parece que tiene miedo. Bueno, vamos a darle la foto. No. Ahora le llamamos a los que han cumplido años de matrimonio. Vengan que Lisa con su esposo Marcelo. Pero nos pusieron aquí cuántos años de matrimonio. ¿Cuántos años? 22 años de matrimonio. Fuerte aplauso. Bueno, pónganse así, agárrense la mano. Ustedes, los esposos. Mírense ustedes, ¿no? Usted, ven la bella. Yo, Marcelo, te recibo a ti, Lisa, te recibo a ti, Lisa, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Lisa, te recibo a ti, Marcelo, y prometo serte fiel en las alegrías y en la esperanza, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 22 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo, Bendecido, del Espíritu Señor, Santo. las familias. El beso de los Amén. Bendecido, Señor. Dios te bendiga. Bueno, La ¿cuántos hijos mía tienen? también. ¿Cuántos hijos? Tres hijos. Bueno, una nietita ya también a la cuenta. Entonces tú llamas, Michael, tu tema, vea, 22 años y me puma. Bueno, nieta. Bueno, ¿quién va a faltar? Y ahora, ellos son. Sí, que venga entonces aquí José Maximiliano. ¿Dónde va a estar? Ahí está, 40 días la presentación, aquí le vamos a hacer. Pero qué maravilla, niño. ¿Te dijiste, mi padre? Sí, mi hijo. Ahí está. Eso, buena. Muy bien, vamos a darle, venir aquí, vamos a darle una bendición para que el Señor Jesús, sobre todo, te bendiga a José Maximiliano y te bendiga a vos también. ¿Vos cómo te llamás? María José. María José, entonces, para que reciba a tu hijo esa bendición y sobre todo en vos, para que le sepas educar y acompañar siempre en el camino de su fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando tenga 18 años le quiero ver a este mitad, ¿está? Si es patotero, de la culpable, ¿está? Así que tiene que ser un buen mitad. Bueno, y este es el recuerdo para ustedes y la foto. Una vez más queremos darle la gracia al Padre Víctor Cabañas por su sí a nuestra comunidad y también al diácono Rodrigo por su servicio, por venir a compartir con nosotros esta hermosa Eucaristía y estaremos rezando por su ordenación. Muchísimas gracias. Alabado sea Jesucristo. Yo quiero ser un medio indiscreto.
Perecoini peo la pende ailan loruaire. Pereco mi miniba. Onda pereco tema. Opama la reinaldo. Opama. Pero ñande yara peguana siempre ya ñongatuna mishimi. Porque ya hay tereico carupe. Jala alegría y muchas veces tiene su premio. Ñande yaikua pona. Kotanga muru. Único yarecoaco Paraguay. Peja ejina ñande yara ñe. Ja apeoi petei. Ñane pejengüe. Ja escuela u Concepción uyuhigay. Hay potado asa ape Don César Benítez y Filomena, porque coaja y me envicaria entregaba cueja cuarañan de yarape hoy cojan guacho betín consagrado. Esa es la gracia de la familia. Ya en tu moipa y Víctor Cabaña va eisa pa omuesa caña de la familia. Hamba eisa pa yaikoma ko ape ari y catujan guaisha con evere. Ya yo hay juve. Pero ya yo hay juana de corazón. No es, por ejemplo, por obligación o por cumplimiento. Porque el amor, de San Pablo, el amor lo puede todo, el amor no tiene frontera, el amor todo. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Entonces la ya entre no ya recojala amor, prácticamente pe campana y pe ibate. Llámese Don César, Jaña Filomena, Jaime Becaria, Coaco, yo poi orero me ajina magmaba o huaco taba tupa o Santa María. Coaja es la Virgen de la Natividad de Santa María. Ahora siempre como parroquiano, Roya Pocho Pecorate y canto de bienvenida, porque eres la luna como grupo de oración. Y queremos también hacerlo ustedes partícipe de esta alegría. Jaumisa y Yupá, y Patito de Santa María, son los servidores del grupo de oración carismático. Ya la bienvenida a nuestro futuro sacerdote. Le damos la bienvenida, les damos la bienvenida, les damos la bienvenida de todo corazón, porque se lo merecen, porque se lo merecen, porque se lo merecen de todo corazón. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Viva Concepción! Bueno, qué bien. Pepa Peicual la Concepción, voy kilómetros para ir con Paraguay. Peña me imagina a mí. Jamba esa pañan de Yara Oyapola y obra maravilloso, porque ja escuela para otro menester y la oñegua. Jamba esa pañan de Yara oru a la parroquia Natividad de Santa María. Jau llegó otro pala imbo es árabe. ¿Qué significa eso? Es su profesor. Curila imbo es árabe en una etapa de su vida. Entonces, para Dios nada es imposible. Hace aporando peita otra cosa. Va erupípico la asunceno. No gendusei la ñande yara llamado. Va épico y cola asunceno. Va épico la yehua la ñande familia cuera. Mayoriango la sacerdote o campaña amote campiña y la oñe ecuasea. Ya de coco viene sacerdote Teobaldo o campaña. Jaco haga o 4 años, 3 años o vuelve a llegar campaña en su comunidad. Ñañembo en mina ñandela ñande hermano cuera de la orecua la vocación para el sacerdote en la capital. Ñandego ape yabu ayabu aitere porque o a la interior o puta ape ñandela país pero onda jae ñande país jae cuera otro tabagua ja ape ñande yareco la Santa Misa de lunes a lunes co enero vejina anda yareco como hay la Santa Misa todo el día pero igual de yarecota ja amu sea ja pegua jope 560 kilómetros jape Capillita San Sebastián pe ya pues acuerda la ñe eguata sapu aite poñen bate hay 300 personas burro ari bicicleta ari moto carro verera
Japurandu se te imitaron supe eso api comba esa PM la peña organiza api con su hermano una vez al año donde o uno o ujicai ahora era un guate paite para la sacramento fuera y catu haguacharo consagra anina pesajau y la ocupucuma era dai por ibeima hoy queda la hora de pueblo veje añande ape muchas veces somos intolerantes 10 o 15 minutos no bajé la añade o presidía añade la añade santa misa aña mañana mate puerta co anga hay potape mañana mate amanda jupita añade la idirururu aña sengüeo pellarecoa peñane corazón be o pridi pone añade ya itimita amu y catu hawaisa César Benítez familia cuera ya Concepción pe a Filomena gente cuera ahí oye sare comico va eguasueteñan de yara o ya pueda cuete diaco Santa María tau pecha. Muy buenas tardes a todos. Todos los que están viendo también Ñande Yara Ñe. Soy el diácono Rodrigo Benítez, soy de Concepción, soy salesiano. Y el 31 de enero voy a recibir la ordenación sacerdotal. Mi lema es, como dice el nombre de San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces he elegido este lema que me acompañe y le pido realmente a Dios que me pueda hacer un pastor según su corazón y también a la gente que rece por mí y que me acompañe, porque la gente es la que le forma el corazón a los pastores. La gente cuando le acerca, le corrige, le dice, le indica, así nosotros aprendemos y nos encaminamos. Entonces esa cercanía hace que nosotros realmente seamos, como decía el Papa Francisco, pastores con olor a oveja, o si no, somos pastores de sacristía. Entonces le pedimos que recen por nosotros y que siempre se mantengan cerca de los pastores, que insistan, que nos ayuden a estar cerca también de ustedes. Bueno, los que puedan ir a Concepción, el 31 de enero, día de San Juan Bosco, a las 19 horas en la catedral. Al día siguiente, la primera misa va a ser a las 11 horas en el templo de la parroquia María Auxiliadora. Les espero a todos los que quieran ir, están todos invitados. Muchas gracias. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con la bendición final, agradeciendo a Dios por esta Eucaristía. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. Y viva nuestra comunidad. Y viva el diácono. Un fuerte aplauso entonces para el Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él.